con la tercera etapa, que es evaluación financiera de las propuestas. En este punto, veremos que el administrador o responsable del proyecto evalúa las características y los factores económicos del producto o servicio adquirido. Es aquí donde el administrador toma en cuenta las necesidades de la empresa y también con las características que tenga el producto con el fin de adquirir un producto o servicio que vaya acorde a las necesidades de la empresa y también de acuerdo al precio y también la situación financiera en la que se encuentra la empresa para poder solventar cierta adquisición. Aquí nos dice que se presentan tres alternativas de adquisición y financiamiento, que es la renta, la compra y el arrendamiento financiero. Continuando con la primera alternativa, que es la renta, nos dice que es el proceso por el cual el usuario arrienda el producto o servicio por un periodo determinado en el cual está obligado a pagar cierta cantidad, ya sea mensuales o anuales, de acuerdo que se hayan establecido en un contrato. Y nos dice también que se presentan tres alternativas, que es cancelar el contrato, si es que así lo desea el usuario, o también renovar el periodo de renta después de que haya terminado el contrato y volver otra vez a renovar ese contrato para poder seguir disfrutando de ese servicio y del producto. Y también la tercera alternativa que nos dice ejercer la decisión de compra, si es que así lo requiere el usuario. Después de la renta, pues se puede ejercer la decisión de compra, ya sea que se pague en efectivo. Y las ventajas que nos dice que tienen de la renta, que son que no necesitan un desembolso inicial como regularmente se hace en las compras de crédito, que se desembolsa una cierta cantidad de dinero para la compra. Y también nos dice que el proveedor del equipo es responsable de mantener el buen funcionamiento del producto o servicio y también de dar una buena calidad del servicio. Y en la empresa, el usuario ya no tiene que desembolsar un recurso económico extra para poder darle mantenimiento a cierto equipo de trabajo. Y entonces, ya que aquí el proveedor lo hace para poder ofrecer un servicio de calidad. Calidad del servicio del proveedor es el que ya se mencionó anteriormente, el servicio de calidad. Y las desventajas, es más costosa. ¿Por qué? Es más costosa si el usuario lo arrienda en un periodo a largo plazo. Entonces se necesita un desembolso constante de dinero a largo plazo. Entonces es más costosa, lo que resulta ser un desembolso económico mucho mayor que en la compra. Y el incremento por parte del proveedor. Si el proveedor requiere incrementar el precio de renta, pues podría hacer en cualquier determinado tiempo. Entonces esto afecta a la empresa. Y también por parte también de la inflación que se tiene en nuestro país. También el proveedor tiene la necesidad de seguir incrementando los precios.